Ejercicio 27 nos dice, para cada una de las funciones del problema 4 del problema 17 del capítulo 4 indique para qué números A existen los límites laterales. Límite cuando X tiende a por derecha y límite cuando X tiende a por izquierda. Entonces, para ello vamos a utilizar primero un recurso. Resulta que si el límite cuando X tiende a de F existe, entonces los límites unilaterales, es decir, tanto el de la izquierda como el de la derecha, coinciden con este último. Para demostrarlo, entonces, supongamos que el límite cuando x tiende a de f es igual a un L real. Entonces, dado un epsilon positivo, existe un delta tal que si la distancia entre x y a es no nula y menor que delta, entonces la distancia entre f y L es menor que epsilon. Eso quiere decir que cada vez que x esté en el disco centrado en a de radio delta, excepto el punto A, f, la distancia entre f y L va a ser menor que epsilon. Esto de aquí, este intervalo de A menos delta, A más delta menos A puede separarse de A menos delta hasta A y de A hasta A más delta. Quiere decir que si X está en el semi-intervalo izquierdo desde A menos delta hasta A, la distancia entre F y L va a ser menor que epsilon. Y de igual manera si X está en el semi-intervalo de A hasta A más delta. Ahora, desglosando este intervalo, eso sería decir que X está entre A menos delta y A, y el de la derecha estaría X entre A y A más delta. De manera que aquí, restando A en cada lado de la desigualdad, tenemos que X menos A está entre menos delta y cero. Entonces, la distancia entre F y L es menor que epsilon. Y si X menos A está entre cero y delta, entonces la distancia entre F y L es menor que epsilon. Ya, entonces aquí multiplicando por menos nos queda que si A menos X está entre cero y delta, la distancia entre F y L es menor que epsilon, al igual que si la distancia entre X y A está entre cero y delta. Pero esta primera definición es precisamente el límite cuando X tiende a A por izquierda y este es el límite cuando X tiende a A por derecha. Entonces, como el epsilon fue arbitrario, se tiene que el límite cuando X tiende a A por izquierda de F, que resulta ser L, es igual al límite cuando X tiende a A por izquierda de la misma F. Ahora, vamos a, entonces, a resolver los ejercicios. ¿Cómo vamos a utilizar este recurso? Lo vamos a utilizar en el sentido en el que en ejercicios anteriores ya demostramos en el ejercicio, en un ejercicio anterior, ya demostramos en qué puntos las funciones del ejercicio 17 del capítulo 4 los límites existen. Entonces, ya para esos puntos no tenemos que demostrar la existencia de los límites unilaterales, sino utilizar este resultado y decir que pues en ese conjunto los límites unilaterales existen. Por ejemplo, en este caso la función entero mayor de x, que luce como se muestra a la derecha, ya hemos demostrado que el límite existe cada vez que a es un número que no está en los enteros. Entonces, por lo tanto, el límite unilateral por derecha y por izquierda existen y además son iguales, ¿no? Entonces, el trabajo sería demostrar qué pasaría si a es un número entero, digamos n. Entonces, dado epsilon positivo, podemos tomar delta igual a 1. Entonces, si a menos x está entre 0 y delta, entonces n menos x está entre 0 y delta, ¿verdad? Porque hemos reemplazado a por n. Como delta es 1, entonces nos queda que n menos x está entre 0 y 1, y por tanto menos x está entre menos n y 1 menos n. Multiplicando por menos nos queda que n menos 1 es menor que x y este es menor que n. De manera que f de x, que es el entero mayor, nos daría n menos 1. Entonces, el valor absoluto de la diferencia sería 0, y esto por supuesto es menor que epsilon. Entonces, como el epsilon fue arbitrario, tenemos que el límite cuando x tiende a por izquierda de f es igual a n menos 1. Ahora vamos por el derecho, por el límite unilateral por derecha. Si x menos a está entre 0 y delta, entonces x menos n está entre 0 y 1, ¿verdad? Tomando el mismo delta que en el caso anterior. Eh, entonces aquí estaría entre n y n más 1, de manera que f de x, es decir, el entero mayor de x sería n, y por tanto la diferencia sería 0, y en valor absoluto pues menor que epsilon, ¿no? Entonces el límite unilateral por izquierda de f es n. Entonces hemos demostrado así que el límite cuando x tiende a por derecha y por izquierda existen para todo a real. Ahora vamos con el segundo ejercicio, que es f igual a x menos su parte entera. Entonces, nuevamente, ya habíamos demostrado en un ejercicio anterior que el límite de esta función existe cada vez que a no sea un número entero. Entonces los límites unilaterales también existirán en ese conjunto. Ahora, si a es un número entero, vamos a ver qué pasa. Dado epsilon positivo, vamos a tomar delta como el mínimo entre 1 y epsilon. Entonces, si la distancia entre a y x está entre 0 y delta, eso quiere decir que n menos x está entre 0 y delta. Sumando, disculpe, perdón, aquí había cometido un errorcito.
Entonces estábamos con que n menos x está entre 0 y delta. De manera que, uy, de manera que al resolver tenemos que menos x está entre menos n y delta menos n, ¿verdad? Eso sería decir que x está entre n menos delta y n. Entonces, como delta es el mínimo entre 1 y epsilon, tenemos que menos delta es mayor o igual que 1 y mayor o igual que epsilon. De manera que tenemos que x está entre n menos 1 y n, y a su vez está entre n menos epsilon y n. Por esta primera desigualdad, nosotros ya tenemos que el entero mayor de x tiene que ser n menos 1. Y por la segunda, pues simplemente la desplazamos. Ahora, teniendo en cuenta estas dos cosas, podemos reagruparlas, ¿no? O reordenarlas. Ponemos esta desigualdad primero y en la primera multiplicamos por menos y la ponemos después. Ahora, si a esta desigualdad le sumamos la segunda, tenemos que 1 menos epsilon es menor que x menos su parte entera y esto es menor que 1. De manera que, bueno, aquí repetir una línea. Y aquí, si restamos 1 de cada lado de la desigualdad, entonces tenemos que x menos su parte entera menos 1 está entre menos epsilon y 0. Y su valor absoluto, entonces, estaría entre 0 y epsilon y por tanto es menor que epsilon. Y ya, entonces como el epsilon fue arbitrario, tenemos que el límite cuando x tiende a por izquierda de f es 1, siendo a un entero, ¿no? Ahora vamos con el límite por derecha. Además, bueno, en este caso, estudiando el límite por derecha, la diferencia sería x menos a, que en este caso es n. Entonces, sumando n en cada lado, tenemos que x está entre n y n más delta. Como delta lo sigo tomando como igual a 1, tenemos que x está entre n y 1 más n, y que x está entre n y epsilon más n. De manera que por la primera desigualdad tenemos que el valor el entero mayor de x es n, y por la segunda simplemente la desplazamos. Multiplicando por menos la primera nos queda esto, y al sumar ambas expresiones nos queda que x menos su parte entera está entre 0 y epsilon. De manera que su valor absoluto, aquí podemos restar un 0, es menor que epsilon. Y eso lo que nos dice es que el límite cuando x tiende a de la función tiene que ser 0. Cuando x tiende a por derecha. Y listo, entonces como ya hemos probado hasta para el caso de los enteros, entonces los límites unilaterales ya existirán para todo número real. Vamos con el ítem 3. F igual a la raíz de x menos su parte entera. Entonces ya se probó que estos límites existen para un número que no está en los enteros. Ahora, si es un número entero, tenemos que dado epsilon, vamos a tomar nuevamente delta como el mínimo entre 1 y epsilon. Entonces, si la distancia entre a y x está entre 0 y delta, eso sería decir que n menos x está entre 0 y delta. De manera que sumando menos n de cada lado nos queda que menos n es menor que menos x menor que delta menos n. Multiplicando por menos tenemos que n menos delta es menor que x menor que n. Y como delta sigue siendo esta expresión, tenemos que x está entre n menos 1 y n, y a su vez entre n menos epsilon y n. De manera que el entero mayor de x tiene que ser n menos 1, y bueno, esto de aquí lo desplazamos tal cual. Ahora, si esta expresión la multiplicamos por menos y la sumamos y sumamos estas dos, nos queda que 1 menos epsilon es menor que x menos su parte entera, y esto es menor que 1, ¿verdad? Sí. Entonces, si ahora restamos 1 de cada lado, nos queda que x menos parte entera de x menos 1 está entre menos epsilon y 0. Entonces, el valor absoluto de esto es menor que epsilon. Ahora, podemos reescribir esta expresión como una diferencia de cuadrados, ¿verdad? La raíz de x menos su parte entera, menos 1, y aquí raíz de x menos parte entera más 1. Estas raíces están bien definidas porque recordemos que x siempre es mayor o igual que su parte entera. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, incluso si x es negativo, si x menos 1,9, su parte entera sería menos 2. Entonces teníamos menos 1,9 menos menos 2, esto 2 menos 1,9 y eso es 0,1. Es decir, esto siempre es mayor o igual que 0 y la raíz tiene sentido. Ya. Entonces hemos reescrito esto como una diferencia de cuadrados, y ahora podemos pasar a dividir este miembro. ¿Por qué? Porque esta cantidad es distinta de 0 siempre. Esto es mayor o igual que 0 y le estamos sumando 1. Y esta cantidad es de hecho mayor o igual que 1. Por lo tanto, epsilon sobre esa cantidad es menor que el epsilon. Y así estamos llegando a que el valor absoluto de esta raíz menos 1 es menor que epsilon. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a n por izquierda de x menos parte entera de x es igual a 1. Ahora vamos a cambiar el delta para demostrar el otro límite, el límite por derecha. Entonces, tomando delta al mínimo entre 1 y epsilon cuadrado, si x menos n está entre 0 y delta, entonces, bueno, aquí repito una línea.
Y como delta lo hemos tomado como el mínimo entre 1 y epsilon cuadrado, entonces x menos n será menor que epsilon cuadrado, positivo, y a su vez será menor que 1. Sumando n en cada lado, tenemos que x está entre n y 1 más n, y a su vez entre n y epsilon cuadrado más n. Entonces, por la primera tenemos que la parte entera de x es n, y por la segunda, pues, sí, la seguimos bajando tal cual. Entonces, x menos su parte entera tendría que estar entre 0 y epsilon cuadrado, restando estas cantidades, el de la derecha menos la de la izquierda. Entonces, la raíz de x menos su parte entera tiene que ser menor que la raíz de epsilon. ¿Por qué? Porque estas dos cantidades son positivas, y ya se demostró anteriormente, ¿no? Cuando esto pasa, cuando tenemos que a cuadrado es menor que b cuadrado y ambos mayores o iguales que cero, entonces a es menor estricto que b. Entonces, listo. Esto lo podemos reescribir como que el valor absoluto de la raíz de esto menos cero es menor que epsilon. Y por tanto, el límite cuando x tiende por derecha de x menos su parte entera es cero. Entonces, el límite cuando x tiende por derecha de nuestra función y el límite cuando x tiende por izquierda de nuestra función existen para todo a real. Ahora vamos a considerar esta nueva función f igual a parte entera de x más raíz de x menos parte entera. Ya hemos probado que estos límites existen para todo a real. Entonces, ¿por qué? Porque el límite de esta función existe para todo real. Entonces, ya, aquí no hay mucho que hacer. Vamos a considerar la función 5, que es el entero mayor de 1 sobre x. Entonces, ya habíamos probado que el límite en sí existe para cada perteneciente a este conjunto, ¿verdad? Los menores que menos 1, los recíprocos de los naturales, los que están entre recíprocos y naturales y la parte que está desde 1 más infinito. Ahora, si A, vamos a considerar ahora el caso en los casos que faltan. De hecho, esta función, el dominio de esta función eh, son estos puntos, incluyendo los extremos, es decir, menos 1, 1, estos recíprocos y de 1 más infinito. Entonces, vamos a considerar los casos extremos. Primero, cuando A es el recíproco de un natural, de un entero, perdón. Aquí debí escribir z de entero, ¿no? Dice, dado epsilon positivo, vamos a tomar delta como 1 sobre n menos 1 sobre n. Esta cantidad es claramente positiva porque los recíprocos invierten el orden y esta resta es por tanto positiva. Entonces, si a menos x, este sería el límite por izquierda, está entre 0 y delta, entonces eso sería decir que 1 menos n, perdón, 1 sobre n menos x está entre 0 y delta. De manera que al reemplazar el delta, pues tendríamos esta cantidad sumando, mejor dicho, restando 1 sobre n, nos queda menos 1 sobre n menor que menos x menor que menos 1 sobre n menos 1. Multiplicando por menos, tenemos que 1 sobre n más 1 es menor que x y esto es menor que 1 sobre n. Sacando recíprocos ahora, tenemos que n más 1 es mayor que 1 sobre x, esto es mayor que n. De manera que el entero mayor de 1 sobre x tiene que ser el de la izquierda, ¿no? Y n. Entonces, el valor absoluto de la diferencia es igual a 0 y por tanto menor que epsilon. Por lo tanto, y como el epsilon fue arbitrario, el límite cuando x tiende a 1 sobre n por izquierda del piso de 1 sobre x es n. Ahora vamos a tomar delta como 1 sobre n menos 1 menos 1 sobre n. Claro, aquí considerando n distinto de 1. Ojo. Entonces luego, si x menos 1 sobre n está entre 0 y delta, entonces x menos 1 sobre n estará entre 0 y 1 sobre n menos 1 sobre n. Aquí, sumando 1 sobre n, tenemos que x está entre 1 sobre n y 1 sobre n menos 1. Sacando los recíprocos, tenemos que n es mayor que 1 sobre n y esto es mayor que n menos 1. Entonces, el entero mayor de 1 sobre x es simplemente n menos 1, y de manera que su resta es 0 y por tanto su valor absoluto es menor que epsilon. Por lo tanto, y como el epsilon fue arbitrario, el límite cuando x tiende a 1 sobre n por derecha de 1 sobre x es n menos 1. Ahora, tomando delta mayor que 0, vamos a estudiar la existencia del límite cuando x tiende a menos 1 por izquierda. Entonces empezamos con el antecedente. Si menos 1 menos x está entre 0 y delta, entonces menos x está entre 1 y 1 más delta. Entonces, multiplicando por menos, tenemos que menos 1 menos delta es menor que x y esto es menor que menos 1. Entonces, sacando recíproco nos queda que menos 1 sobre 1 más delta es mayor que 1 sobre x, esto es mayor que menos 1. ¿Verdad? Ajá.
Pero esta cantidad, como delta es positivo, toda esta cantidad es positivo y con el menos es negativo. Entonces 0 es mayor que esto. Y por tanto, 1/x está entre 0 y menos 1. De manera que su piso, o entero mayor, es menos 1. Entonces, eso, si le restamos menos 1 nos da 0 y por lo tanto esta cantidad es menor que epsilon. Como el epsilon fue arbitrario, el límite cuando x tiende a menos 1 por izquierda del entero mayor de 1/x es menos 1. Ahora, si tomamos delta igual a un medio, vamos a estudiar ahora el límite por derecha de menos 1. Eso sería empezar con el antecedente como que x menos menos 1 está entre 0 y delta. De manera que x está entre menos 1 y delta menos 1. Ahora, como delta es un medio, nos quedaría esto y por tanto, x está entre menos 1 y menos 1 medio. Sacando recíproco, 1/x está entre menos 1 y menos 2. De manera que el entero mayor de él es igual a menos 2. Por lo tanto, la resta en valor absoluto es 0 y por tanto menor que epsilon. Como el epsilon fue arbitrario, tenemos que el límite cuando x tiende a menos 1 por derecha del entero mayor de 1/x es menos 2. Ahora, vamos a demostrar que el límite existe cuando x tiende a más 1 por izquierda. Entonces, empezamos con 1 menos x entre 0 y delta, y al tomar delta igual a un medio, pues vamos a ver qué sucede. Entonces, restando 1 nos queda que menos 1 es menor que menos x y esto es menor que delta menos 1. Multiplicando por menos, x está entre 1 menos delta y 1. Sacando, ya, y reemplazando un medio, pues nos quedaría 1 menos un medio, que es esto, menor que x menor que 1. Y al sacar recíprocos, el recíproco de x está entre 1 y 2. De manera que su piso tiene que ser 1, al hacer la resta es 0 en valor absoluto, y por tanto es menor que epsilon. De manera que el límite cuando x tiende a 1 por izquierda, perdón, era por izquierda, porque este sería por izquierda, del entero mayor de 1/x es 1. Ahora vamos haciendo por derecha. Aquí tomando cualquier delta positivo, resulta que si x menos 1 está entre 0 y delta, entonces x está entre 1 y 1 más delta. Sacando los recíprocos, eso es menor que 1/x es menor que 1 y 1/1 más delta, que es positivo. Entonces, eh, el piso de x tiene que ser 0. De manera que al hacer la resta, el valor absoluto es menor que epsilon. Y el límite cuando x tiende a 1 por derecha del entero mayor de 1/x tiene que ser 0, perdón. Aquí cometí un errorcito. 0. Ahora sí, hemos probado en todos los casos. En todos los casos, para los puntos del dominio de mi función, los límites unilaterales existen. Ojo, aquí no era para todo A real, sino para todo A en el dominio de mi función. ¿Ya? Porque el dominio de esta función no es todo A, ojito, sino los puntos que pusimos en antes y incluyendo los extremos. Y para cada uno de esos puntos, los límites unilaterales hemos visto que existen. ¿Ya? Ahora vamos a considerar esta función. Y aquí, el dominio para esta función es este conjunto, incluyendo los extremos de los intervalos. ¿Ya? Claramente, sin incluir el menos infinito, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí incluye el menos 1, eh, y aquí incluye los extremos. Entonces, como ya se demostró la existencia del límite para esta función dentro de este conjunto, entonces vamos a probar la existencia del límite en los extremos. Entonces, dado delta positivo, vamos a tomar delta como 1/n menos 1/n más 1. Entonces, por el ejercicio anterior, ya demostramos que si 1 menos n, perdón, si 1/n menos x está entre 0 y delta, ya habíamos probado que el entero mayor de 1/x tiene que ser igual a n. De manera que el recíproco tiene que ser igual a 1/n. Por lo tanto, su resta en valor absoluto es 0 y es menor que epsilon. De manera que esto demuestra que el límite cuando x tiende a 1/n por izquierda del recíproco del entero mayor de 1/x es 1/n. Ahora, si tomamos delta igual a 1/n menos 1 menos 1/n, ojo, n distinto de 1, vamos a tener que si x menos 1/n está entre 0 y delta, por el ejercicio anterior, el entero mayor de 1/x es n menos 1. De manera que el recíproco me quedaría 1/n menos 1, entonces su resta es 0 en valor absoluto y por tanto menor que epsilon. Así el límite cuando x tiende a 1/n por derecha del recíproco del entero mayor de 1/x es 1/n menos 1. Por otro lado, si tomamos delta mayor que 0, vamos ahora a demostrar la existencia del límite cuando x tiende a menos 1 por izquierda. Perdón, aquí sería, no, sí, por izquierda, está bien. Mm, sí. Entonces, ya habíamos visto que en este caso el entero mayor de 1/x es menos 1.
Ya. Eh, entonces, uno sobre esta cantidad me queda igual a menos uno. Y al hacer la diferencia en valor absoluto es 0 y por tanto menor que x. De manera que el límite cuando x tiende a menos uno por izquierda de uno sobre el entero mayor de uno sobre x es menos uno. Y si ahora tomamos delta igual a un medio, luego x menos menos uno, este sería el límite por derecha de menos uno. Eh, ya comprobamos que en este caso el entero mayor de uno sobre x es menos 2. El recíproco entonces será menos un medio. Su diferencia en valor absoluto es 0 y por tanto menor que el epsilon. Como el epsilon fue arbitrario, entonces el límite cuando x tiende a menos uno por derecha del recíproco del entero mayor de uno sobre x es menos un medio. Sí. Entonces, el límites existen para todo este conjunto, ¿no? Y listo, esos han sido todos los ejercicios. Gracias.